Iván Cepeda, candidato hoy, es el candidato que persiguió al presidente Uribe a base de mentiras, logró meterlo preso. Es que aquí no nos están proponiendo izquierda, aquí nos están proponiendo izquierda carnívora, estatizadora. La gente dice, es que los uristas muy exagerados, Colombia no se volvió Venezuela. No se volvió Venezuela, pero porque no hemos dejado. Pero un segundo gobierno como este, Felipe, nos llevaría a Venezuela. A las personas con más necesidades hay que solucionar los problemas, no usarlos. Y yo siento que los están usando de manera política, porque si acabamos con las personas que tienen más necesidades, de pronto este gobierno no le queda ninguna otra posibilidad de seguir avanzando en política. Pero si ya Petro reconoció que Laura Sarabia se robaba la plata de la salud. Y ahí no va a pasar nada. Y no pasa nada. ¿Y la fiscal qué hace? hace? Pero además esto ya lo han denunciado los medios de comunicación. Los petristas volvieron a salir de un negocio, pero un negocio de ellos. Bueno, estamos en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es la candidata, le iba a decir la senadora Paloma Valencia, porque fue la primera persona que estuvo aquí en este podcast. Lo grabamos en el Congreso de la República. En ese momento yo te pregunté si ibas a aspirar a la presidencia, ¿cierto? Y me dijiste, sí, voy a aspirar. Cuando todo el mundo, inclusive por decisiones estratégicas, ese día hablamos con Miguel Uribe, que en paz descanse, hablamos con Sergio Fajardo, hablamos, bueno, con varias personas esa semana y todos por estrategia decían que no era el momento, y usted de ese momento me lo dijo de manera contundente. Yo quiero ser la primera mujer presidenta de Colombia. Hoy es la candidata del Centro Democrático, que es una primera, digamos, un primer escenario que no es fácil, ¿cierto? De ser elegida como la candidata oficial del Centro Democrático, y también está inscrita en la gran consulta por Colombia. Entonces, bienvenida Paloma y muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, Felipe, feliz de estar aquí. Un saludo a todos los que nos acompañan. Y bueno, sí, yo creo que estamos en este momento en una coyuntura maravillosa. Imagínense yo ser candidata de mi partido, este partido que creamos desde cero, por el que recogimos firmas, en el que hemos creído desde siempre, que recoge un gran legado, que es el legado del presidente Uribe, el legado de un país que sí pudo levantarse, que pudo salir adelante. Y bueno, yo creo que este honor tenemos que hacerlo sentir con ese infinito amor por este país que nos ha movido siempre. Bueno, y desde ese momento, nosotros conversamos julio o agosto del 2024 hasta el día de hoy, ¿cierto? Con esta candidatura en firme, que ha sido lo más difícil en términos personales. ¿Qué es lo que más te ha costado este proceso? Yo creo que el tiempo, ¿no, Felipe? El tiempo de los hijos. El tiempo de familia, el tiempo de amapola, la intensidad con la que se mueve la política, pues es frenética. Uno sale a las 5 de la mañana de la casa y vuelve a las 11:30, sí vuelve. Entonces es muy duro, es físicamente retador, pero también tiene una emoción muy grande cuando usted llega, la gente lo está esperando, lo abrazan, la mirada de esperanza que hay en los colombianos. Eso vuelve y te recarga. Eso te recarga infinitamente. Para el próximo trote. Y también te cae más peso, ¿no? Porque yo llego por la noche y pienso la ilusión de las personas, el sentimiento de volver a creer. Hoy cargo con la esperanza de estas 1,000 nuevas personas que vi. Claro, que vuelven a creer y que confían en ti y que te dan un espaldarazo para decirte, sí, aquí estamos esperando que ayudes, que hagas lo que estás diciendo. Ese es un sentimiento muy potente. Bueno, nosotros lo hemos dicho de todas las formas posibles. Yo creo que aquí hay una lucha de todo un país, que yo creo que es una lucha por las libertades y por la democracia, y que este escenario es muy importante, el escenario de esa gran consulta por Colombia. Entonces yo lo debato en todos los escenarios donde estoy. Es un deber, así la gente quiera votar después por otro candidato. Yo creo que esta es una gran oportunidad para dar ese primer mensaje. Sí, un mensaje de triunfo, de victoria. Y sobre todo que se acoge un llamado, que es el llamado a la unidad, ¿cierto? De cuando había muchos precandidatos que se han ido filtrando, varios procesos democráticos, algunos han recogido firmas, y hoy hay 9 candidaturas. Entonces yo insisto, hay que votar. Esa gran consulta por Colombia, ese es el ejercicio de ahora. Y mucha gente, digamos, reclama por narrativas, por mitos, por conversaciones de la calle, digamos, hay unos peros en cada una de las candidaturas. Entonces, por ejemplo, en relación a usted, senadora candidata Paloma, pero bueno, ella no ha sido sino senadora, no tiene experiencia en el Ejecutivo. Yo la guardé, ese día me lo dijeron el viernes anterior en un evento social, yo lo anoté y le dije, se lo voy a preguntar, porque yo creo que esto es una de las cosas que hay que aclararle, no a esa persona, sino a todos los colombianos.
Pues vea, Felipe, yo creo que primero el Congreso, cuando uno lo hace bien, le da una formación que tal vez el que ha estado en un solo ministerio no tiene. Yo hoy sé tanto de salud como los mayores expertos, tanto de pensiones como los mayores expertos, tanto de los problemas que tiene el sector vivienda, que tiene las madres cabeza de hogar. Yo creo que usted podría decir que la especialización que tiene una persona es para un área, pero un presidente tiene que saber de todo. Y es difícil hoy que alguien tenga más capacidad de haber entendido todos los problemas que tiene este país, el derrumbe que ha sufrido en este gobierno, cada una de las áreas, que no haya estado haciendo un ejercicio juicioso en el Congreso. Y el Congreso, lo que pasa es que es una institución que a veces no da resultados, que la gente la siente que se discute pero no se hace. Pero fíjese que yo he dado muchos resultados. No solamente estoy hablando de las leyes que he logrado sacar a favor de los paneleros, a favor de las madres cabeza de hogar, de las familias colombianas, a favor del crédito agropecuario, a favor de los pequeños empresarios de este país, los informales, la escalera de la formalidad, sino también lo que hemos logrado desde el Congreso. ¿Qué habría pasado si yo no hubiera estado en el Congreso, Felipe? ¿Quién habría parado el Ministerio de la Igualdad? ¿Quién habría parado la consulta contra el Congreso con la que querían pasar por encima de las instituciones? ¿Quién le habría tumbado el rector político en la Universidad Nacional a Petro? ¿Quién habría tumbado los embajadores? ¿Quién habría estado denunciando la corrupción, recibiendo todas las denuncias que hemos hecho, demandándole la pensional, atajándole la estatización total de la educación en este país? ¿Quién habría estado defendiendo a los colombianos para que no los expropiaran? Es que han sido demasiadas batallas. Entonces yo diría, júzguelos por los resultados. ¿Qué habría pasado si alguno de ellos... cómo ha sido la oposición de ellos y cómo ha sido la oposición mía? ¿Quién tiene más cosas que mostrar? Yo creo que un presidente tiene que conocer el Estado. Y de ahí, desde el ejercicio de la dialéctica, porque eso es muy importante que todos lo sepan, ¿cierto? Hay que prepararse para debatir sobre los grandes temas del país, pero de ese ejercicio dialéctico al ejercicio de la ejecución, ¿cómo le garantizamos a todas las personas que va a ser igual de eficiente Paloma Valencia en la presidencia desde la ejecución de las políticas públicas? Vea, porque es que cuando uno sabe cuál es el problema y estudia cuál es la solución, pues llega sabiendo qué es lo que va a hacer. Yo no necesito asesores que me digan a mí qué es lo que yo voy a hacer. Yo sé lo que quiero hacer y sé cuáles son los problemas que hay y cómo se solucionan. Seguramente también habría que decir, haber estado en un ministerio o no estado en un ministerio no garantiza que usted sea buen presidente. Hemos tenido presidentes que han estado en muchos ministerios y no han sido buenos. Esa es una de las cosas que yo esgrimía en defensa de haber pasado solamente... Yo tengo una combinación, Felipe, que es buena y es... Soy una mujer de resultados en una institución donde los resultados no son fáciles. Son tal vez, usted puede conocer muchos congresistas con muy pocos resultados, a pesar de ser buenos congresistas. Y sobre todo congresistas de oposición, ¿cierto? Que cuando se ha generalizado el tema de la mermelada, se ha vuelto muy difícil hacer oposición. Pero no solamente eso, Felipe. Yo digo, un buen congresista... Usted puede ver muchos buenos congresistas, no tienen la mitad de los resultados que tengo yo, porque el Congreso no es una institución de resultados. Yo soy una mujer de resultados. Pero además, yo no vengo sin saber cómo funciona el Estado, a que me digan qué es lo que hay que hacer. Yo sé qué es lo que hay que hacer, porque he estado ahí en la pelea de cada uno de los temas, entendiendo, conversando con todos los expertos, dándome cuenta cuál es el tornillo que usted tiene que apretar. Ser presidente... no es solamente tener el destornillador. Sin saber cómo usarlo. Es saber cuál es el tornillo que está flojo. Y yo creo que en nuestra historia tenemos experimentos desde el legislativo al ejecutivo que han salido muy bien. En cambio, lo que pasa en este momento, por ejemplo, Petro ha pasado por todos los cargos, desde el Consejo de Zipaquirá hasta ejecutivo, alcalde de Bogotá. Fue pésimo alcalde de Bogotá. Y fue pésimo alcalde de Bogotá y ahora pésimo presidente de la República. Y fue pésimo presidente, como senador mediocre fue también. Hablaba mucho, pero mire los resultados de Petro. Yo creo que es que uno tiene que medir no cuál es el trabajo que ha tenido, sino qué resultados ha dado desde el trabajo que ha dado, ¿cierto? Que ha tenido. Usted puede mirar los resultados de Petro, que han sido malos como senador, como alcalde, como todo, y sus resultados como presidente son malos. Yo soy una mujer que en donde he estado siempre ha dado buenos resultados, porque es que ser una persona que hace cosas es más una característica del carácter que del puesto. De acuerdo. Bueno, ¿y por qué decidiste participar en esa gran consulta por Colombia y no seguir en un ejercicio ya con la candidatura oficial del Centro Democrático hasta primera vuelta? ¿Por qué decidiste participar en este Esa fue una decisión muy difícil. Yo la hablé con todo el partido. Yo soy candidata a un partido, Felipe,
y uno tiene que tomarse en serio ser candidato a un partido. Ser candidato a un partido es entender que todas mis credenciales hacen parte de mi candidatura, que todas las personas que creen en este partido hacen parte de mi candidatura, que es mi nombre, pero yo estoy encima de una escalera que hemos construido entre todos. Y yo creo que esa es una conciencia que uno tiene que tener todo el tiempo. Entonces tocó dar un debate adentro. La primera pregunta fue preguntarle a ellos qué querían, qué les parecían. Entre otras porque orienta el criterio de uno, pero porque yo creo que yo me debo a mi partido. Yo soy una mujer de partido, yo soy fundadora de este partido, yo sé lo que nos ha costado estar aquí, entonces yo no voy a pasar encima de mi partido nunca. Lo tengo en cuenta en todas mis decisiones. Tuvimos 2 días de reuniones sin parar, donde escuchamos todos los congresistas del partido, escuchamos los candidatos del partido, escuché la dirigencia del partido regional, la nacional, el director, al presidente Uribe, con una paciencia muy grande, pero con una vocación de que tomáramos la decisión más adecuada. Y sorpréndase, en el partido mayoritariamente ganó que fuéramos a la consulta, pero mayoritariamente es mayoritariamente. Luego yo le pregunté al presidente, le dije, vea, presidente, yo la verdad, después de ir a todo el mundo, porque todo el mundo además arrancaba con la frase, esta decisión es de vida o muerte. Si vas a la consulta, es un suicidio. Y el otro decía, si no vas a la consulta, es un suicidio. Entonces yo decía, estoy suicidada en todos los casos. Le dije, presidente, vea, realmente yo no sé qué decisión tomar. Yo creo que usted, que tiene más experiencia, dígame, ¿qué hacemos? Y él me dijo, una sola pregunta, Paloma. Le dije, cuénteme cuál es la pregunta. Dijo, ¿qué nos queda más fácil? ¿Echar para adelante o echar para atrás? Le dije, presidente, siempre es más fácil echar para adelante. Entonces dijo, vayamos y ganemos esa consulta. Bueno, y si gana la consulta, ¿qué pasa de ahí en adelante? Un trabajo muy grande para seguir conquistando los corazones de los colombianos. Nosotros queremos ganar la presidencia de Colombia y en eso es en lo que estamos. Porque lo importante de esta consulta es que tiene gente de diferentes sectores, de diferentes perspectivas políticas para que sigan acompañando esa candidatura, ¿cierto? O sea, Claro, pero yo le digo una cosa, yo con todas las personas que están ahí he tenido muchas discrepancias políticas. Ahí hay personas muy diversas, pero con todos tengo una gran amistad. Con todos me siento bien, me siento contenta. Son personas que comparten conmigo un interés superior por Colombia, una política de hacer las cosas bien, de no mezclarse con la corrupción. Y yo creo que esos son valores esenciales para este país. Yo pienso en esa consulta y me da ilusión, como colombiana. Pues al final es una representación de lo que piensa Colombia. Claro, y es una representación de decir, somos capaces de entender que hay diferencias, pero que hay un momento coyuntural para el país, que nosotros no podemos dejar que Colombia caiga en el estatismo. Es que aquí no nos están proponiendo izquierda, aquí nos están proponiendo izquierda carnívora, estatizadora, y eso es muy peligroso para una democracia. La gente dice, es que los juristas muy exagerados, Colombia no se volvió Venezuela. No se volvió Venezuela, pero porque no lo hemos dejado. Pero un segundo gobierno como este, Felipe, nos llevaría a Venezuela. ¿Usted qué cree que pasa cuando ya consoliden mayorías en la Corte Constitucional, mayorías en el Banco de la República? Cuando la depuración que vienen haciendo de nuestras Fuerzas Armadas, de la mano de Calarcá, el delincuente, ese señor general Huertas que reincorporaron y que trabaja con Calarcá, como se probó en los computadores de Anorí, ha ido sacando a los generales de este país, los oficiales de este país, ¿de acuerdo a qué? A lo que le sirve a la delincuencia. ¿Usted sabe lo que serían otros 4 años de eso? Aquí no queda piedra sobre piedra, aquí perderíamos la democracia. Entonces yo pienso en la consulta y pienso, qué bien que haya gente que entiende que este país necesita más, no solo buenos líderes, necesita más que buenos líderes, necesita líderes capaces de ponerse de acuerdo. Yo conversé con Juan Daniel Oviedo, que hace parte también de esa consulta, y él hacía una analogía que me pareció muy chévere, y es como hay una gente pasando muy bueno en una fiesta, y llega el adulto responsable y dice, venga, mañana les va a dar guayao, pero váyase, déjenos divertir, ¿cierto? Y es como que el que está interrumpiendo la fiesta, el aguafiestas, y es muy difícil, digamos, hacer caer en cuenta a la gente del riesgo que enfrentamos como país. Y yo creo que hay que hacer este ejercicio, y es parar cuando haya una afrenta contra la democracia y las instituciones. Lo que pasó hoy que estamos grabando. Por ejemplo, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque,
viendo cómo frena la inflación que va a propiciar ese aumento desmedido del salario mínimo, quiere hacer control de precios en toda la economía, ¿cierto? Está pidiendo los estados financieros de las empresas, de cómo hacen los descuentos, cómo fijan los precios. Y yo creo que eso es una afrenta contra la libertad de empresa, la libertad económica. ¿Y por qué es muy importante la libertad económica? Porque cuando uno tiene libertad económica, cuando uno depende de su posibilidad de producir, tiene libertad personal y tiene libertad política, y ahí empieza ese atentado contra las libertades. Vean, las libertades individuales, que son tal vez lo más importante para quienes creemos en eso. Yo digo que hay cosas que valen más que la vida, la libertad. La libertad uno la tiene que defender, porque es que la libertad es tan etérea que a veces la gente se le olvida, pero la libertad es que uno pueda hacer de su vida lo que uno quiera, que uno pueda educar a sus hijos como uno quiera, que uno pueda expresar su sexualidad como uno quiera, que uno pueda defender lo que cree. Y eso, que parece tan trivial, es lo que destruye el estatismo, porque es que eso empieza a ir creciendo. Al principio es los sectores estratégicos de la economía que tienen que pasar a manos del Estado. Entonces usted arranca, como quiere Petro, estatizando la salud, estatizando las pensiones, luego empieza a seguir, y es estaticemos toda la educación, que la educación privada exista, que vayan solo allá los que tengan cómo. Pero cuando usted hace eso, pues si usted le quita a las universidades privadas la posibilidad de que los jóvenes tengan ICETEX, quiebra las universidades privadas. Eso no fue lo que logramos hacer cuando hundimos la estatutaria de educación. El país no se dio cuenta de lo que ve ahí, pero ahí estaba anunciada la destrucción del ICETEX, de Colfuturo, la destrucción de cualquier programa como Serpilo Paga, los colegios en concesión. Es que cuando uno empieza a estatizar, estatiza. Y después viene la estatización de la vivienda. ¿Qué no le gusta a Petro de mi casa ya? Que haya privados de por medio. Quiere sacarlos. Y empieza la estatización de las vías. Entonces usted empieza con un Invías que no sirve para nada, que no es capaz de hacer una vía, pero quita los peajes. Entonces nos quedamos sin peajes y sin vías. Y va estatizándolo todo. Y entonces yo siempre creí que Colombia, y este fue un error de cálculo, aquí les digo, me equivoqué en mis apreciaciones políticas. Yo que tengo tan buen sentido. Yo siempre dije, Petro no va a poder convertir a Colombia en Venezuela porque Colombia no tiene petróleo. Colombia es un país que no tiene los ingresos que tenía Venezuela para poder tapar la debacle económica. Cuando usted como Petro sube los impuestos, ataca el sector privado, ¿no? Empieza a tener controles de precios, todo lo que hemos visto aquí, endeudamiento loco, tratar de controlar que no haya Banco de la República, pasar por encima de las instituciones. Chávez lo empezó a hacer y la gente no se dio cuenta. Y no se dio cuenta porque la plata del petróleo servía para tapar. ¿Sí? Todo aparentemente estaba bien, porque la economía seguía andando por la cantidad de plata del petróleo que había. Ellos producían 3.5 millones de barriles diarios con un precio de $100 el barril. Imagínense lo que daba era para todo. Esa riqueza. Entonces, acababan con las empresas, las expropiaban, pero al trabajador, cuando se quedaba sin empleo, le decían, aquí está su sueldo, y además le doblo el sueldo, se lo triplico, 30% de aumento. Se quebraban las empresas, no importa, aquí está la plata del Estado que le llega. Entonces la gente no se dio cuenta de cómo el sistema productivo se estaba desbaratando. Y cuando ya el petróleo se fue acabando, porque acabaron incluso con PDVSA, y además el precio de petróleo cae, la gente se da cuenta que ya no había empleo, que ya no había empresarios, que no había sector productivo. Entonces la gente salía a buscar un empleo porque estaba desesperada y ya no había. Y le tocó echarse el niñito al hombro y venirse caminando a Colombia, y otros irse caminando hasta Chile. Yo pensé, eso en Colombia no pasa, porque en Colombia no hay tanto petróleo, aquí no van a poder tapar la debacle. Oiga, y nos traen 4 loterías para tapar la debacle. 13.000 millones de remesas han girado los colombianos del exterior. Narcotráfico. Mucho narcotráfico, mucho gente que ha girado. 65 billones de narcotráfico. 65 billones de la cosecha cafetera, que nos cogió la mayor cosecha cafetera de nuestra historia con un superprecio. Y se encontró, yo creo, no sé si esta es otra de las razones, se encontró también que ese endeudamiento, ese
endeudar el futuro de nuestros Claro. hijos, que son los que van a tener que pagar Claro. esa deuda alta, le generaba también unos ingresos No, y a adicionales. eso sumen el oro. ¿Usted qué se iba a imaginar que el oro iba a estar a 4.800 o $5.000 la onza Troy? ¿Quién se iba a imaginar eso? Este país está sacando 50% del oro ilegal. Nosotros estamos viviendo una bonanza que no es de un buen manejo económico, que no es de unos ingresos reales de la economía. Es como cuando usted se gana una lotería. Pues si llega y se gasta la lotería, después vuelve y queda pobre. Y lo que está pasando aquí es que están acabando el sistema productivo. Usted mira las cifras de crecimiento económico de este país y está jalonado por el gasto estatal. La producción industrial sigue cayendo. Todo cayendo, toda la producción industrial cayendo, todos los indicadores serios sobre el estado de la economía son pésimos. Y ese crecimiento del tamaño del Estado se financia ¿cómo? Con ese, Deuda. con ese Entonces endeudamiento usted dice, ¿y el Estado por qué está tan y con el anticipo de lleno? impuestos también. O sea, cosas que Claro. no se van a poder volver a repetir. Entonces, lo siguiente es, bueno, si estamos creciendo por el gasto estatal, ¿qué es lo que está haciendo Petro también en el Estado para que le esté dando tanta plata? Ojo, colombianos, nada. Lo que está es endeudándonos. Este país se demoró 200 años para acumular una deuda de 800 billones. Petro nos tiene en 1.200 billones de pesos. El 50% más. Nos metió 50% más con unas tasas de interés que son el doble de las que pagaba Duque. El doble. Entonces uno dice, este bienestar que está viviendo el país, no se equivoquen. No es porque Petro esté manejando bien la economía o el país, es porque está trayendo plata prestada a unas tasas de interés ridículas. Todo eso va a tocar pagarlo. Y como dices tú, lo vamos a pagar nosotros y lo van a pagar las nuevas generaciones de colombianos. Y ahorita mencionaste una cosa muy importante hablando en términos de libertad, porque lo dijiste en este orden, cuando uno puede escoger la educación. Tú has hablado del bono educativo. Hoy no se puede escoger, porque solamente se puede escoger la universidad pública, que es bien limitada. O sea, es Claro. buena, pero es bien limitada y entran muy pocos estudiantes. La salud, hoy no podemos escoger la salud. No. La pensión, hoy no podemos escoger la pensión, ¿cierto? Estamos viviendo ya momentos de cómo se coartan las libertades individuales. Claro, porque es que piensa en las libertades individuales. Al principio, uno dice, bueno, no es grave si me toca solo ir al colegio público. Pues yo le pregunto a una mamá que nos está viendo, ¿y por qué? Porque el derecho que tiene una persona con recursos en Colombia, que es escoger el colegio de tus hijos, no lo va a tener una persona porque tiene menos plata. Lo mismo. Ah, no, aquí dejaron libertad para escoger el fondo de pensiones cuando usted tiene altos salarios. Los ricos sí pueden escoger el fondo de pensiones, los pobres no. La salud, los pobres no pueden escoger. Petrosalud para todos. El que tiene plata ¿Cuánta compra gente una tiene póliza salud de seguro. prepagada? 4 millones de colombianos. O sea, hay 45 millones de colombianos que no tienen acceso a la salud, que no tienen medicamentos y que les toca hacer filas. O sea, es que estamos empezando a vivir lo que podría pasar. Entonces, esta es la estatización. La estatización. Y entonces les dicen que esto es a nombre de los pobres, que van a hacer llorar a los ricos. Eso no es verdad. ¿Sí? La persona que tiene cómo, escoge su colegio privado, escoge su fondo privado, escoge su salud privada. Y dejan a la ciudadanía esclavizada del Estado. Y ese control estatal es el inicio. ¿Por qué? Porque imagínese la dependencia que le genera a usted de la política, que a usted la salud le dependa de un político. Para que a usted lo atiendan, usted tiene que tener un concejal, un diputado, un senador amigo. Usted tiene que hacerle fila a los políticos, no los puede criticar. Le toca votar por el quien lo ordene. Para que lo contraten, para que le den un salario, Claro, para que le llegue después en un futuro la caja CLAP colombiana. Y entonces uno tiene que darse cuenta que la pérdida de la libertad ahí empieza, pero va mucho más allá. Después ya vienen a imponerte qué puedes comer, qué se le puede enseñar a los hijos, se te meten en la casa, se te meten en la nevera. Los impuestos saludables, ¿qué son? Eso es meterse en la nevera tuya, decirte qué te puedes comer o qué no. No, es que yo sí creo que cuando uno habla de las libertades individuales hay muchísimo en juego y los colombianos no podemos no darnos cuenta de que eso es lo que está precisamente amenazado. ¿Y por qué llegamos allá? O sea, ¿cómo se explica que haya llegado una persona que gobernó tan mal a Bogotá a la presidencia de la República? Tú hiciste parte de esa lista del Centro Democrático del 2014, que es una lista virtuosa, de alguna manera parecida a la que existe hoy, con gente por fuera de la política, con políticos buenos, de opinión. Ahí estaba Iván Duque,
¿cierto? Que se destacó como senador y fue presidente de la República. ¿Qué pasó? ¿Qué dimos ese giro? ¿Y qué hacemos para que tengamos un presidente de todos los colombianos y que no volvamos a dar ese giro? O sea, que podamos resistir esos embates. Yo le voy a contar lo que pasó, Camilo, que el uribismo no hizo campaña. Ese fue el momento donde Iván Cepeda logró meter preso al presidente Uribe. Es que fíjese que todo está conectado. Todo está conectado. Iván Cepeda, candidato hoy, es el candidato que persiguió al presidente Uribe a base de mentiras, logró meterlo preso. Usted se recordará que en esa campaña el presidente Uribe dijo que él era tóxico, que él no iba a hacer campaña. Y todo el mundo decidió que el uribismo era tóxico. ¿Se acuerda o no? Sí, y nadie nos dejaba arrimar. Vino la presidencial y nosotros tratábamos de apoyar a alguien y la gente decía, no, es que no se les arrimen porque lo ensucian. Era como que tuviéramos lepra. Le hizo falta el Partido Centro Democrático haciendo política para que Petro no hubiera ganado. Y lo digo claritico para que lo escuche todo el mundo, porque yo creo que fue un momento donde escondimos el uribismo, porque el presidente Uribe se declaró tóxico por el proceso judicial que le montó Iván Cepeda. Y por una narrativa, ¿cierto? Por una narrativa del Uribe paramilitar, ¿cierto? Que es una narrativa que no ha sido probada, ¿cierto? Y que le ha costado mucho y le ha pesado mucho. ¿Tú crees que esa narrativa se ha superado? Por ejemplo, con la persecución política, con la gente se da cuenta que hay todo un aparato intentando dañar la imagen. Yo creo que hay una sensibilización de pronto o otra vez empatía con el presidente Uribe. Dicen que un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Un montón de peladitos que no habían visto lo que es la violencia asesina en este país, les ha tocado verla. Este gobierno nos llevó a tener 40.000 muertos. ¿Sabe qué es lo que más me duele de los 40.000 muertos? 21.000 son pelados entre 14 y 25 años. Este gobierno ha logrado que el secuestro crezca más del 110%, 600 secuestrados el año pasado. Este gobierno ha logrado que el terrorismo vuelva a Colombia, 80% de atentados terroristas. Hay algo que mencionar de lo que hablabas ahorita de la diferencia entre pobres y la gente que de pronto tiene menos necesidades, y es la seguridad también. Claro. ¿Cierto? La seguridad, ¿a quién afecta más el problema de seguridad? A la gente que tiene más necesidades. Hay presencia en 800 municipios, cuando en las grandes ciudades todavía se goza de un clima. Uno va a Soledad Atlántico a hablar con los mototaxistas y se los encuentra todos extorsionados. Hay que inscribirse en el programa de extorsión. Por 500.000 pesos usted se inscribe y tiene que pagar semanalmente 15.000 o 20.000 y además le ponen pico y placa. Entonces, el otro día en Soledad también me contaba un señor de una tienda que ya cuando llegó a la séptima extorsión, séptimo grupo que lo estaba extorsionando, dijo, yo mejor cierro. Y cerró. Han cerrado miles de negocios en Soledad porque la gente simplemente no puede. Y ese problema es el problema de Petro. Y los colombianos más pobres que le han creído a Petro que él los iba a defender tienen que darse cuenta que no, que les quitó la salud, que les quitó la seguridad, que les quitó oportunidades de vivienda. Él habla de los pobres, pero solamente habla. Denos la oportunidad de mostrar qué es hacer por los pobres. Porque es que al presidente Uribe le han robado la mitad de su prestigio. La gente dice Uribe es seguridad. Y yo le diría, Uribe es seguridad y política social. El presidente Uribe logró una reducción de la pobreza que fue muy parecida a la que logró Chávez en su momento, pero sin destruir el sector productivo. El presidente Uribe recibió un país que era con un 56% de pobreza, lo dejó en 37, 36. El presidente Pastrana, que fue un gran presidente, este país le tiene que rendir un homenaje importante, porque él fue el que empezó los programas sociales, él los creó, él trajo Familias en Acción, él implementó por primera vez el adulto mayor, que lo había creado el presidente Uribe en la Ley 100. Familias en Acción fue un súper programa, era decirle a las familias pobres de este país, manda a tu hijo a estudiar, no lo pongas a trabajar, y nosotros te damos un subsidio para que ese niño se mantenga en el colegio. Eso fue muy importante. ¿Qué falló? La calidad de la educación pública. Falló. Porque era para que esas generaciones que se iban a educar hubieran podido dar un salto a la riqueza. Pero como la educación pública se quedó mediocre, pues nos quedamos con unos peladitos que no pudieron dar el salto que necesitaban. No les dimos las alas necesarias. Y ahí hay que aprender. Pero mire, el presidente Uribe recibió 260.000 familias, las multiplicó por 10, 2.600.000 entregó. El SENA, que tenía poquitos cupos, lo multiplicó por 8. El adulto mayor, que eran 60.000, lo llevó a 900.000. Es decir,
La política social del uribismo es un bastión muy importante, tan importante como la seguridad. Que la seguridad es como la mesa. Usted no puede construir un país si no hay seguridad. Pero luego uno tiene que tener un sector privado dinamizado. Me preguntaba una señora antier en Palmira: Paloma, es que vos me venís a decir aquí que querés bajarle los impuestos a los empresarios, porque solo te importan los ricos. Me lo preguntó muy sinceramente. Yo le dije: mi linda, yo no le bajo los impuestos porque sean ricos, sino porque son empresarios. Entonces me dijo: ¿cómo así? Dije: mi linda, usted no quisiera trabajo para sus hijos. No quisiera que ese pelado que se está graduando de una universidad y que lo que quiere conseguir es un puesto, pueda encontrar ese puesto. Que esa señora de 50 años que quiere volver a ingresar al mercado laboral pueda encontrar un trabajo. Me dijo: sí. ¿Y de dónde salen los trabajos? Salen de los empresarios. Esa idea de que el Estado es el empleador y de dónde va a sacar la plata el Estado. Yo les voy a contar cómo funciona la economía. Uno tiene un sector productivo. Ese sector productivo tiene que invertir aquí. Y lo primero que tiene que pensar uno es que Colombia tiene que ser competitiva. Si viene una planta de gaseosas que va a abrir y va a generar 1.000 empleos, no viene a Colombia obligada, tiene que venir porque quiere. ¿Qué necesita? Primero, seguridad. Segundo, impuestos razonables. Lo primero que usted haría si usted es la compañía de gaseosas es ir a Perú, a Brasil, a México, a Panamá y mira los impuestos y compara dónde le va a ir mejor. Si usted le ofrece un país inseguro y con los mayores impuestos de toda la OCDE, ¿por qué va a venir a Colombia? No, competitivo en materia de impuestos y sobre todo que el Estado lo tenemos que reducir. Un Estado que tiene y le sobra el dinero cada vez va a seguir creciendo más y utilizando mal ese dinero, ¿sí? Derrochándolo de alguna manera. Claro, pero entonces piense, usted tiene que atraer la inversión. Ese señor que viene va a generarnos empleo, eso ya es ganancia, pero además va a pagar impuestos. ¿Para qué son los impuestos? Para dos cosas: bienes públicos, que es que infraestructura, las vías terciarias, las autopistas, los puertos, para que llegue más inversión. Y lo segundo, para hacer justicia social. Este país sí tiene una población en pobreza, en abandono, con falta de oportunidades a la que hay que atender. Yo me comprometo no solamente a pagar el subsidio al adulto mayor, a crear uno para las madres cabeza de hogar que están en pobreza, sacando a esos niños adelante solas. Usted llega allá a Tumaco y las ve vendiendo pues cualquier cosa, hay que ayudarlas. Es un tema de economía del cuidado. Claro. Que eso es una inversión de un subsidio, que es, en vez de dar un subsidio para que la gente malviva, es utilizarlo como una especie de prevención para que las madres tengan cómo vivir mientras sus hijos van a estudiar, las cuidan. Ese tema de la economía del cuidado me parece vital. El pelado que está sin hacer nada, pongámoslo a estudiar, meta la plata ahí. El pelado que está trabajando, pero está trabajando en una cosa que no le da suficiente porque no pudo estudiar. Páguele un subsidio para que estudie, no para que no mate, para que estudie, para que salga adelante. Este país tiene que ponerse las pilas en salir adelante. Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Mire, a la perverso odio de clases que quiere sembrar Petro, hay que oponerle la economía fraterna, donde a todo el mundo le puede ir bien. Hay que tener impuestos justos para que la gente llegue, pero para poder hacer verdadera justicia social, para que uno pueda invertirle a la educación. Hoy tenemos una tabla de educación que es así: entre más pobre es usted, peor calidad de educación le toca. Hay que invertir para que esa tabla nos quede nivelada, darle oportunidades de escoger a esa familia pobre y vulnerable su colegio. ¿Quiere un colegio público? Vaya, vamos a meterle mejoras a los colegios públicos a través de los rectores, como lo ha hecho la Fundación Alquería, que ha funcionado bien. Los colegios de Cundinamarca, que eran muy malos, hoy están entre los mejores de Colombia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay que empezar a mejorar los colegios, pero hay que tener colegios en concesión, hechos por el Estado, administrados por privados, y colegios privados que nos reciban los niños de escasos recursos para que puedan tener educación de calidad. Que tiene que pagarlo el Estado, que los pague, pero incluso hoy estoy pensando que podemos hacerlo gratuitamente. Costo marginal de unos pocos niños en todos los buenos colegios de Colombia no es mucho, y simplemente el Estado va a tener que pagarles el sostenimiento, los materiales, los uniformes. Estoy segura que podemos convocar a muchos colegios. Eso inclusive lo harían los colegios privados simplemente por un tema como de aporte social, claro, a la movilidad social en este país. Y yo estoy segura que si usted le dice a los papás de los colegios privados, venga, pague 10% más para que entre cada 10 podamos meter un niño de escasos recursos,
recursos en este colegio, le vamos a jalar, porque este país necesita inclusión social, necesita desarrollo, necesita oportunidades. Pongámonos en ese camino, no más odio social. Es que en estos días me decía una influencer de izquierda con contratos con este gobierno, justificaba pues la rabia popular y el descontento popular. Y yo le respondía, y es que a las personas con más necesidades hay que solucionar los problemas, no usarlos. Y yo siento que los están usando de manera política, porque si acabamos con las personas que tienen más necesidades, de pronto a este gobierno no le queda ninguna otra posibilidad de seguir avanzando en política. Yo creo que la verdad, Felipe, es que cuando uno recorre este país, sí lo ve muy empobrecido, lo ve muy abandonado, lo ve como con mucha falta de empatía. Porque usted llega a las regiones apartadas de este país y hay tantas necesidades y tantos problemas que este país no debiera tener. Como usted tiene un Pacífico sin luz, como usted tiene tantos municipios sin agua potable, como usted tiene la gente viviendo con menos de 20.000 pesos diarios y no hay una alternativa, no hay una cancha de fútbol en un corregimiento para los niños. Es que eso es falta de cariño, eso es falta de cuidado. ¿Sabe qué le ha pasado a este país? Que ha dejado que un montón de corruptos gobiernen, que un montón de corruptos se roben los sueños de los colombianos. Pero eso no es culpa de nadie, es culpa de votar mal, es falta de conocimiento, es falta de educación real, es falta de entender qué es el Estado. Entonces yo sí creo que aquí, pues claro que hay mucho por hacer y este país necesita a alguien que tenga capacidad de ir a los territorios, hablar con la gente, darle la mano, ayudar, porque este país sale adelante no con un Mesías, sale adelante de la mano de todos, con la ayuda de todos. Y el colombiano que esté pensando que es que uno vota y ya los problemas se solucionan está muy equivocado. Esto necesita mucho más que eso, mucho más que votar. Necesita estar dispuesto a caminar, a transformar, a hacer, a contribuir, a cuidar las cosas públicas. Esa cosa que tienen los países que a mí me impresiona mucho, Felipe, y es como todo el mundo le importa lo público. Así tiene que ser todo Colombia. Tiene que haber empresarios viendo a ver cómo sale adelante el metro en Bogotá, tiene que haber una comunidad veeduría, tiene que haber alguien mirando que se hagan los andenes, que no se los roben. Es que esto nos toca a todos y todo el mundo tiene que estar pendiente, si no, no vamos a poder. Yo he pensado en este tema de la corrupción, se volvió muy complejo. Yo no sé si inclusive pensar en una transformación de la ley 80, o sea, porque es que se enquistó nuevamente la corrupción, se enquistó en las regiones. En contratos interadministrativos se pierde el 50% del dinero público, ¿cierto? Mientras contratamos con este para no licitar y este contrata con un contratista de su preferencia, ¿cierto? Entonces ahí se nos van gran parte de los recursos, los otros ni siquiera llegan a los territorios o no se ejecutan. O sea, de pronto hay alguna fórmula, alguna idea para vencer ese flagelo de la corrupción. Yo creo mucho en el castigo. En las consecuencias. Claro. Es que fortalecer la en justicia. un país donde ser corrupto es que usted queda rico y no le pasa nada, pues es muy difícil que usted la controle. Yo creo que uno tiene que ser implacable con la corrupción y nos toca ser casi que draconianos en el gobierno para que la gente le dé miedo a robar, que es difícil, porque muchos de los que roban son autoridades elegidas democráticamente. Entonces eso le genera mucho malestar a la gente. La gente además normalmente no cree que el que eligió está robando. Pero cuando usted logra perseguir esos contratistas corruptos, yo creo que la gente le va a dar miedo. Aquí hay que sentar un precedente grande de que la corrupción no se acepta. Y un precedente positivo para los contratistas, para la gente que lo hace bien. Que hacerle un reconocimiento, exaltarlo, mostrarlo. Porque es que es un país donde como que todo da lo mismo. Usted es zampón o no es zampón y da lo mismo, solo que el zampón queda lleno de plata. No puede ser así. Bueno, ¿y cuál es el principal problema para ti, de todos los problemas que hemos, digamos, tocado tangencialmente, que deja este gobierno? Mire, yo creo que hay 4 crisis que son muy graves de Petro. La crisis de la salud. Es un problema muy hondo porque la gente tiene una idea rarísima de que Colombia no tenía buena salud. Eso es mentira. Que en los territorios apartados de Colombia no había buena salud, de acuerdo. Tampoco hay agua, tampoco hay luz, tampoco hay educación, tampoco hay vivienda. Había más salud que todo lo demás.
porque las están tomando los grupos ilegales en esos territorios. Claro, Ahora que mencionas el Pacífico, alguien me decía, por aquí manda el ELN, aquí arriba es el tampoco hay Estado de Derecho. Sí. O sea, no hay salud ni hay nada. ¿Sí? Es una deuda general. Pero el sistema de salud colombiano, realmente, Felipe, uno lo que veía es colombiano de bajos ingresos que le daba cáncer, lo atendían. De hecho, las estadísticas muestran que nuestras estadísticas, con poquitos médicos, poquitas enfermeras, poquita plata, competían con las de los países desarrollados con presupuestos 10 veces más grandes que nosotros. No, era un sistema de salud, en términos de cobertura llegaba casi al 98%. Pero no solamente de cobertura, en términos de servicio. Era una cosa impresionante. Que no hay sistemas de salud perfectos, sí, no hay. Y mire, el ejemplo que a mí me gusta más darle a los colombianos es, todo el mundo tiene un pariente, un amigo que vivía en el exterior. Y yo les decía, vivían en países desarrollados, sí, con súper sistemas de salud, sí. ¿Y dónde se trataban? En Colombia. Lo puro malo que es el sistema colombiano. No, es que resulta que en Colombia era más rápido, era más barato, era de buena calidad. O sea, el colombiano tenía un sistema de salud. 5 de los mejores hospitales de Latinoamérica son colombianos. Eso es una cosa impresionante. Pero no solamente eso. Nosotros podíamos atender en ese mejor hospital del mundo un colombiano de altísimos ingresos y un colombiano con poquiticos ingresos, con un sistema que era solidario. Un sistema que además era mixto, usted escogía. Es que volvemos a las libertades. Había medicamentos porque no se afectaba el libre mercado. Porque se pagaba. Petro lleva no pagando. Entonces dicen, no, pero es que la UPC sí la paga. Sí, pero cuando usted tiene una UPC 17% menor a lo que corresponde y no paga, pues usted pone a todos los negocios a perder 17% mensual. ¿Qué negocio aguanta eso? Yo le decía a una señora de una tienda, ¿cuántos días fía usted? Decía, yo no fío. Y cuando fío una semana. Petro lleva 3 años fiado. Y esa excusa de la corrupción, o sea, ¿dónde hay más corrupción que en este momento? ¿Cierto? Es el momento donde todas esas EPS intervenidas han duplicado la deuda en billones de pesos. Pero si ya Petro reconoció que Laura Sarabia se robaba la plata de la salud. Y ahí no va a pasar nada. Y no pasa nada. ¿Y la fiscal qué Pero hace? Además, esto ya lo han denunciado los medios de comunicación, que el hermano de Laura Sarabia se reunía con algunas personas muy cercanas al gobierno. Llaman los interventores de las EPS. ¿Quién es el interventor? El gerente que puso Petro. Al Palacio de Nariño. Y allá decidían a quién le pagaban y a quién no. Y todo iba con coimas. Y sacaban la plata en aviones a paraísos fiscales en Centroamérica. Los petristas volvieron a salir de un negocio, pero un negocio de ellos. Se me acaba de ocurrir algo. Digamos que Paloma Valencia gana la consulta, es elegida, ojalá en primera vuelta, ¿cierto? Cualquiera que sea el candidato de las libertades y la democracia, ojalá en primera vuelta pueda ganar. A usted le va a tocar de fiscal Luz Adriana Camargo ese primer año, esos primeros 2 años. ¿Cómo hacemos para que esa señora reaccione, se mueva con tantas causas que tiene detenidas? Yo creo que aquí hay independencia de poderes y uno no puede brincársela, porque si algo hemos aprendido los colombianos en todo este trayecto es que la democracia vale más que todo. Ese periodo se va a acabar sin pena ni gloria, con una fiscal que ha embolatado todos los procesos contra el petrismo, y nosotros vamos a tener es que más bien procurar resolverle los problemas a los colombianos que están en nuestro alcance. Creo que necesitamos una gran y profunda reforma a la justicia, que esperamos hacer de la mano de la rama judicial. ¿Esta vez sí? Esta vez sí. O sea, ellos hoy esta vez están comprometidos. Yo creo que todo el mundo tiene que estar comprometido en la Colombia que Colombia necesita. Los colombianos están cansados de que los problemas no se resuelven. En los territorios los grupos ilegales resuelven los problemas. Hoy con las tecnologías de inteligencia artificial, imagínense un robot nacional de machine learning alimentado con la jurisprudencia nacional que ayude a que los juzgados puedan fallar más rápido. Necesitamos mejoras. También hay que invertir la pirámide, es cierto que las pequeñas causas, los conflictos de convivencia sean los que primero se atienden, ¿cierto? Casi porque esa es la justicia que más necesita la gente, el público. Con inteligencia artificial usted lo va a poder hacer muy rápido. Usted alimenta al robot con toda la jurisprudencia nacional y puede tener unos resultados impresionantes muy rápido. Y se garantiza el cumplimiento del derecho o la revisión de la jurisprudencia con las instancias. Podemos volver hoy todos los sustanciadores jueces. Y podemos volver muchos de los secretarios jueces. Los practicantes. De pequeñas causas, porque tienen su inteligencia artificial ya metida con la jurisprudencia, con los códigos, con las leyes, bien montada.
Y ellos simplemente hacen una revisión, miran que esté bien, hacen unos ajustes y vamos sacando y vamos resolviendo. Y el país empieza a sentir un bienestar en eso. Y lo más importante de eso es que le devolvemos al Estado la capacidad de gobernar y gobernar en las regiones más alejadas. Bueno, entonces salud, justicia. Seguridad. Nosotros necesitamos la seguridad. Mire, eso aquí tenemos que ser claros. Un país sin seguridad es un país con miedo. Es un país que no progresa, es un país donde nadie invierte, donde la gente se restringe, donde el futuro se pone en pausa. Y ninguno de los derechos. Uno puede escoger cualquier derecho fundamental, no se puede ejercer sin seguridad. Es una especie como de... ¿De qué le sirve a usted darle crédito al sector popular de este país para que salga adelante si vienen y le quitan la plata a los extorsionistas? ¿De qué le sirve un pelado súper formado, inteligente, capaz, si lo roban en la esquina y lo matan para quitarle un celular? ¿De qué le sirve a usted haber hecho un esfuerzo enorme para tener empresarios en este país y lograrlos convencer de que vengan? Secuestran uno y se van el resto. Nosotros necesitamos un país seguro y esas cifras de seguridad que le di pues son abismales. Petro destruyó la seguridad de Colombia. Dicen, pero es que nunca estamos en paz. Bueno, pero hay una diferencia en cuando las cifras van para abajo o cuando las cifras van para arriba. El petrismo ahora dice, pero es que estos problemas ya existían. Sí, pero es que los han agravado todos. Los problemas no se solucionan agravándose. La solución de los problemas es disminuyéndolos. ¿No? Porque es que dicen, pues que pobreza siempre ha habido. Pues sí, siempre ha habido. Pero la gracia es que usted la disminuya. Violencia siempre ha habido, sí, pero la gracia es que la disminuya, no que la aumente. Es que problemas ambientales siempre ha habido, pues claro que siempre ha habido, pero es que todo lo han agravado. Es decir, un país para ir para adelante lo que necesita es disminución de problemas. La tercera crisis de Petro, la energética, nos tiene hoy importando gas, 40% más en las facturas, que la están pagando 12 millones de hogares que son los usuarios. ¿Por qué? Por un capricho. ¿Cómo que es que no podemos sacar el gas de nosotros? Yo le preguntaba, ¿y luego es que el gas importado no contamina o qué? Claro que contamina. Mire, el discurso ambiental, nadie más ambientalista que yo. Usted no sabe lo feliz que yo me siento, Felipe, de estar en un país que es dueño de un pedazo del Amazonas. Qué mayor orgullo, qué mayor riqueza. Pero pensar que lo estamos dejando acabar, que lo estamos dejando talar, hay que buscar la plata del sector productivo, del petróleo, del gas, de la minería, para cuidar el Amazonas, la ruta del Jaguar, los ecosistemas estratégicos, las selvas del Pacífico, el Darién destruido, uno de los hotspots, Latinoamérica tiene 3, y nosotros con los hotspots destruidos, porque no tenemos plata para cuidarlos. Yo quiero brigadas del ejército dedicadas a proteger el medio ambiente, yendo a perseguir las mafias que destruyen. Cuando quitemos las hectáreas de cultivos ilícitos, reforestar con las comunidades, familias guardabosques, que tengamos control satelital, que nos metamos en los bonos para que las comunidades aledañas a las selvas puedan vivir de eso. Es que aquí hay mucho por hacer. Y hay un tema práctico, por ejemplo, entonces el tema de la minería. Entonces todas las licencias paradas, no se le da vía libre a ninguno de los proyectos, pero seguimos explotando oro. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que ese oro se explotó de una manera ilegal. Y al oro. explotarse de manera ilegal, y aquí es una verdad de apuño, y es no hay nada más dañino para el medio ambiente que la pobreza. Nada. ¿Cierto? Entonces nos tenemos que desarrollar para que tengamos la oportunidad de cuidar nuestro medio ambiente. El sector productivo minero energético tiene que financiar una protección ambiental fundamental y una inversión social fundamental. ¿Cómo? Usted tiene unas familias ahí. Hay que volver a las familias guardabosques. Tienen que tener unos ingresos dignos, vivir de eso, poder hacer turismo ecológico. Pero eso lo tiene que pagar el sector productivo. Nosotros queremos ordenar el territorio, decir, vea, en estos sitios no se hace nada, páramo de Colombia, no se hace nada, se cuida, pero hay que cuidarlo, tampoco no se hace nada y lo llenan de Pero vacas. eso se podría financiar con bonos verdes, ¿o no? Porque ahí le estamos dando oxígeno al resto del planeta. Se puede financiar con bonos verdes, pero mi meta es que de las regalías y de las transferencias eléctricas financiemos el sector ambiental. Un sector ambiental potente, que podamos ordenar el territorio. Esto no se va a hacer nada aquí, en esto se puede hacer tales cosas con tales restricciones, una vigilancia ambiental potente. Que cuidemos nuestros parques naturales, claro, que están hoy llenos de coca. Acabados. La ruta del Jaguar, ¿cómo vamos nosotros a estar acabando todo? Nosotros tenemos que además crearle los corredores ecológicos para conectar todos los parques nacionales colombianos. Pero me hizo falta la infraestructura. La infraestructura Petro la tiene acabada, porque es que le dio 2 golpes. La primera, la de las vigencias futuras. Y la segunda,
el incumplimiento de los contratos de concesiones. O sea, la inseguridad jurídica espantó a los contratistas. Espantó a todo el mundo. Hoy tenemos todos los contratistas y todos los que tenían las concesiones bajándose de ellas. Felipe, ¿eso qué significa? La gente a veces no lo entiende. Dice, ¿pero para qué la tienen que entregar en concesión? Porque no tenemos la plata. Usted le dice a un privado, venga, haga este proyecto, ¿sí? Tome los créditos y nosotros le damos los peajes y usted se va pagando con eso. Si nosotros no hacemos eso, ¿cómo vamos a hacer infraestructura en este país? Si es que la plata no nos alcanza. En Antioquia hay un ejemplo muy ilustrativo y es una carretera en el suroeste antioqueño que la vía administrada por el Invías es una vía que se está cayendo. Hay tacos de 2 horas mientras pasan los carros de un lado del otro con el peligro que se ven en la montaña. Y allá arriba de la montaña se ve la nueva autopista, la autopista de las vías de 4ª generación, que todavía no está funcionando porque Petro no ha desembolsado los recursos, ¿cierto? Todavía hay una cantidad de litigios y de cosas que no avanzan, pero está perfecto el ejemplo de las vías del futuro que se pagan con concesiones y con peajes y de las vías que administra el Estado y las administra el Invías. Claro, y uno tiene que entender que aquí hay unos colombianos más pobres que ese peaje les hace la vida a cuadritos, pero nosotros podemos tener tarifas diferenciadas y podemos pensar en concesiones más largas para que los peajes sean más la mitad de baratos. Y en más años. Claro, más años en el contrato para que usted pueda tener bajarle un poquito los costos. Bajar los costos de ese peaje. Y tenemos que buscar mecanismos que incluso para pequeños negocios y todo pueda haber un tratamiento diferenciado. Pero creer que la solución es que no tengamos vías, pues no es. La solución es que las tengamos y que miremos cómo podemos entre todos contribuir a pagarlos. Y un tema fundamental, creo que el país tiene que hacer una revisión en torno también a los contratistas. Muchas vías que se contratan no se hacen de mala calidad. Aquí vamos a tener que hacer una evaluación seria sobre esos contratistas de infraestructura, que los hay buenísimos, pero también hay unos que nos están debiendo. Me gustó mucho oír todo este tema tan importante que es reiterativo en cada uno de los gobiernos, tiene que ver con la red terciaria. Y usted le cambió el nombre al Plan Vial Campesino, ¿cierto? Como pensando un poquito como en las comunidades. No sé si eso es economía popular, contratación social, porque no me explica un poquito más a profundidad. Mire, ese tema. la verdad es que cuando uno mira el agro colombiano, está lleno de pobreza, de abandono. Es igualito que cuando uno visita los municipios pobres, ¿no? Es que no hay nada. Entonces, el dolor más grande que tiene el campesino es que cuando al fin va a sacar su cosecha, no hay por dónde. Porque siempre hay una curva, hay un sitio donde siempre se derrumba. Ahí hay que intervenir. 10.000 kilómetros de vías terciarias con nuevas tecnologías de pavimentación, con placahuellas. Y una de las cosas más interesantes que a mí me parece que hacerlos con los municipios y ojalá con las juntas de acción comunal, contratándolos, pagándoles a esas juntas de acción comunal. Es decir, cuando usted logra que lo que se construye, lo construya la propia gente, un sentido de identidad, un sentido de cuidado, un sentido de pertenencia, que hace que la obra se haga con cariño, que se cuide con cariño, que tener maquinaria amarilla para asociaciones de municipios que estén cerquita, con una financiación de mantenimiento de esa maquinaria desde el Estado, porque la maquinaria amarilla se destruye porque los municipios no tienen cómo sostenerla. Es costoso mantener esa maquinaria, pero si asociamos los municipios, estamos cuidando todo el tiempo. Uno ya sabe cuándo viene el invierno, organizar los taludes, organizar las cunetas, volver a reafirmar para que esto nos funcione. Es que las cosas sí se pueden hacer. Yo no sé si usted me acaba de hacer recordar algo. Yo estaba empezando apenas la universidad y a mí me tocó el Estado comunitario de Álvaro Uribe en la gobernación de Antioquia y teníamos una Secretaría de Obras Públicas paquidérmica llena de gente con un pasivo pensional y yo me acuerdo mucho de esa medida que con mucho impacto social hizo que todos esos trabajadores montaran cooperativas que contrataban con el Estado, ¿cierto? Entonces funcionaban mucho mejor, la maquinaria se mantenía en mejor estado, siempre tenían contratos, algo similar Claro, se puede porque hacer. Es que cuando la gente pertenece a algo, cuando ahora está muy, muy de moda esto de es significativa, es significante, su vida tiene valor, Propósito. todo se puede hacer mejor. Y a los colombianos hay que darles el valor y el propósito que tienen. Cuando uno hace parte de una comunidad tan pobre, ¿cómo va a llegar unos empleados que traen de otro lado a hacer las obras? Que los haga la gente de la comunidad, porque su comunidad es su acueducto, es su alcantarillado. Y eso además, darle propósito, darle reconocimiento, hacer sentir a todo el mundo importante, es una de las cosas que Colombia tiene que hacer. ¿Por qué Petro gana? No porque haga algo con la gente, por la gente. ¿Sabe por qué?
porque esas personas sienten que Petro los hace importantes. Porque los menciona. Porque los menciona. No podemos dejar de mencionarlos. Porque los mira. Uno tiene que demostrarles que no solamente los miramos, los mencionamos, sino que con ellos vamos a hacer que las cosas pasen. Con ellos. Bueno, en términos de seguridad hay una propuesta también que escuché, creo que es de otro participante de la gran consulta, que habla de una medida de choque para el tema de seguridad, que es sacar reservistas. Habla de sacar 30.000 reservistas, si no estoy mal, es la cifra. ¿Usted qué opina de esa propuesta? Esa propuesta es mía, de cuando hicimos campaña con el presidente Duque, porque uno de los grandes temas es cómo aumentamos el pie de fuerza rápidamente. Yo se lo propuse al presidente Duque durante esa campaña. Él tal vez en algún momento lo dijo, y es cómo podemos traer los reservistas. Yo creo, ya la evolución mía de esa propuesta es que uno no los puede reincorporar porque destruye la antigüedad que ya existe, genera un ruido adentro. Lo que tiene que hacer es tener una nueva carrera, donde usted los reincorpora dentro de una nueva, digamos, carrera dentro de la fuerza pública, que yo creo que evita esta cosa que pueda generar la odiosidad de que este lo sacaron, lo metieron, al otro no lo metieron. Es una nueva carrera donde los vamos a reincorporar. Pero los soldados, suboficial, todo. Pero mire que además uno de los grandes retos de crecer el pie de fuerza es el mando, ¿sí? Porque usted, pues el mando no es fácil de formar. Nosotros queremos invitar a muchos de los soldados profesionales que están hoy a que se vuelvan oficiales, porque ellos ya conocen lo que es estar en la batalla, ya tienen la experiencia. Si les damos unos cursos de formación para que se vuelvan mandos, nosotros vamos a poder crecer rápidamente las estructuras de nuestra fuerza pública. Creemos que eso es una iniciativa bien importante. Y hay otro tipo de tareas. Cuando tú dices que hay otra carrera diferente, yo creo que es muy importante copar el tema de control territorial, lo que decías en materia ambiental. Para eso necesita pie de fuerza. Para eso pueden servir los reservistas. Y yo te quería contar algo, y es que el 26 de enero, hace 15 días, me escribió un amigo y me dijo, desde hoy, oficialmente dejamos de ser reservistas. O sea, ya no soy reservista, yo ya ni de tercera clase, hace 30 años presté servicio militar, como pasa el tiempo. Wow, ya no se dice la edad, Felipe. Ya no califico para esa propuesta. Pero mire que una cosa que es bien importante es tener en cuenta a los miembros de la reserva, que además la están dando toda. Uno se los encuentra después de haber batallado tanto por este país, ahora metidos en la política, empujando, preocupados por Colombia. Y tienen influencia y ascendencia en las personas que están en este momento en las fuerzas militares, y ellos, ahí hay una especie de obediencia moral que también ha hecho que el rumbo se mantenga. Que yo creo que eso va a ser muy importante, y si uno los reincorpora y los trae nuevamente al servicio en una carrera adicional, vamos a poder tener muchos hombres y mujeres con una enorme capacidad, experiencia, ayudando a fortalecer eso. Es que nosotros necesitamos todo tipo de pie de fuerza. El más importante que vamos a necesitar es el de reconquistar las comunidades. Esa fuerza pública que trabaje con la comunidad, que la ayude a salirse de la ilegalidad, que la reincorpore, que la traiga, que la ayude a migrar de esa vivienda con los ilegales, de ese contubernio en los que los tienen esclavizados, a traerlos a la legalidad. Yo veo ahí unas oportunidades enormes. Bueno, para mí era muy importante tenerla aquí, porque nosotros le queríamos dar un mensaje a Medellín y Antioquia de lo importante que es esta primera etapa, ¿cierto? Nosotros hemos hablado inclusive que esto es como una primerísima vuelta, donde hay que derrotar a la consulta de la izquierda, ¿cierto? Que ya no contará con la presencia, pues, de Iván Cepeda, pero de todas maneras yo creo que es el primer mensaje de triunfo que tiene que dar una nación, ¿cierto? Yo creo que fuera de eso también el mensaje de unión. Hay cosas muy importantes que no hay que desaprovechar. Yo cambio la aproximación. ¿Cómo le vamos a ganar a Petro? Uniéndonos los que somos demócratas. Eso va desde el centro y la centroizquierda hasta la derecha. Y la consulta es una oportunidad enorme de que acerquemos un pedazo de ese centro que nunca ha querido votar por quienes somos de centro derecha. Dicen, no, preferimos votar en blanco. Hoy están diciendo, no preferimos votar en blanco. Estamos dispuestos a acompañar. Eso me parece súper importante de este ejercicio, es que la gente que tiene unas tendencias más de centro izquierda, va a votar por algunos participantes que siente que son de centro izquierda y va a escuchar. Claro. ¿Cierto? Lo más importante es que hay un debate donde, Felipe, donde muchos colombianos unidos. vamos a escuchar, porque la gente llega con un sesgo, este es mi candidato, esta es mi forma de pensar. Y yo creo que esto cambia un poquito el escenario. No, y tenemos que salir unidos. Aquí hay una cosa grande,
que es la idea no solamente de buenos liderazgos, liderazgos que son capaces de ponerse de acuerdo, de trabajar juntos, de caminar juntos. Este país necesita que todos seamos capaces de caminar juntos, aunque no pensemos igual, aunque tengamos muchas diferencias, aunque hayamos tenido batallas, incluso ideológicas por temas, pero ser capaces de caminar. Todos somos colombianos y tenemos que caber en este mismo país. Entonces, fuera de ese mensaje que le queremos llevar a Medellín y Antioquia, yo por aquí preparé una pregunta y que ¿qué vamos a hacer? No sé si será muy prematuro por Medellín y Antioquia en un gobierno de Paloma Valencia. A todo. Vea, yo primero les digo que yo tengo mucho ancestro paisa. Hablo paisa ahí. Tengo mucho. Mi abuela es hija de sonsoneños, nació en Manizales, Jaramillo, Arango, Arango. Mi abuelo, la Serna, es 50% paisa. Su papá hablaba arrastrado y era de Río Negro. Pero además yo soy uribista. Felipe, usted no me lo va a creer, a mí me elige Antioquia. A mí me hace senadora Antioquia. Así que cuéntenme como una antioqueña más, por Antioquia todo, porque es que ha sido el departamento que ha resistido y que nos ha ayudado siempre. Antioquia tiene varios retos. Primero, celebrar un gobernador como Andrés Julián. A mí Andrés Julián me parece que va a ser un líder muy importante para el futuro de Colombia. Y decir que con él hemos pensado en tantas cosas que se pueden hacer en Antioquia. Él ha venido estirando su pequeño presupuesto para atender las necesidades de todos los municipios. Yo creo que nosotros tenemos que ayudar a esos alcaldes a cumplir lo que necesitan, a que con los bancos de desarrollo, porque no va a haber mucha plata, podamos montarle un proyecto significativo a cada municipio de Colombia, no solo de Antioquia, que podamos montarle además un proyecto productivo. Usted se imagina zonas francas en los municipios cercanos a Medellín, donde lo hagamos al estilo Guanajuato, donde los municipios son socios, no porque van a montar una empresa, sino porque ellos ponen el lote, los permisos, todo, y eso significa que, por ejemplo, 20% de todas las utilidades vayan al final de cada ejercicio para ellos. Así funciona en Guanajuato, lo hizo el presidente Fox cuando fue gobernador del PAN, y eso es muy importante porque es que busquemos generarle ingresos a cada municipio de Colombia. Uno no puede tener unos municipios de sexta categoría que no tienen plata. Montémosles un negocito, una Pelton, una explotación a filo de agua, de energía, montémosles esos proyectos de zonas francas, montémosles negocios que les permitan financiarse. Démosles oportunidades de que ellos manejen esos subsidios que queremos para la madre cabeza de hogar, para el adulto mayor, para el joven que quiere estudiar, para que los alcaldes se empoderen, puedan salir adelante, que las vías que vamos a hacer, los 10.000 kilómetros, las hagamos con los municipios de Colombia a través de las gobernaciones. Es decir, aquí hay mucho que hacer, por supuesto, terminar toda la infraestructura que se necesita para los 3 puertos del Urabá, que yo creo que van a ser la salida definitiva para la riqueza de Colombia y de Antioquia, y creo que hay que terminar toda esa infraestructura que se ha prometido y que está sin terminar, las autopistas de la montaña y todo lo que quedó pendiente en este gobierno. De este gobierno con Antioquia. Ahora le digo una cosa, Petro odia Antioquia, yo amo Antioquia, pero Petro no le cumplió ni siquiera a los departamentos donde ganó. Yo soy caucana. Y allá ganó Petro. Allá barrió Petro. Sacó el 70% de los votos del 80%. ¿Sabe qué le ha dado? Nada. Violencia. Entonces, que no se sientan mal los antioqueños. El cariño de Petro tampoco servía para nada. Yo creo que hay un mensaje, es que efectivamente se necesitan los recursos que se generan en la región y la ciudad para hacer obras, pero de pronto tal vez eso no es lo más importante, sino hacer esfuerzos en el tema de autonomía administrativa, que es devolverle a esos gobernadores y a esos alcaldes la capacidad de evaluar, de tomar decisiones, de ejecutar, así sean asocio con el sector privado, porque a veces lo más dispendioso es tener que viajar a Bogotá, pedir un permiso, un aval técnico, un déjeme endeudarme, ¿cierto? Que yo ya tengo una especie de mayoría de edad, de que podamos hacer APPs a más largo plazo y de que las regiones también ayuden a que haya sinergias y que no todo tenga que pasar por el nivel central. Claro, hay unos departamentos que son supremamente bien manejados. Antioquia, pues el primero. Pero uno también no puede tratar todos los departamentos iguales, porque hay otros departamentos que son nidos de corrupción, Felipe, y que todo lo que uno echa allá se pierde. Entonces yo sí creo que necesitamos hacer como una categorización de acuerdo a los resultados, y a los que lo hacen bien, darles toda la autonomía. Pero usted mencionaba al gobernador Andrés Julián Rendón, y él alguna vez en una conversación que tuvimos me enseñó un término muy importante y tiene que ver con la competencia fiscal y con el empoderamiento político que eso empieza a dar. Y es que cuando la gente en los territorios empieza a dar cuenta que el alcalde con los recursos que autogestiona
está generando desarrollo, lo va a votar más, ¿cierto? Pero que ahora con esa dependencia, que todo llegue del nivel central y por iguales y sin exigir resultados, sin una contraprestación, eso hace que sea muy difícil para el votante entender cuándo hay una buena gestión y cuándo no, ¿cierto? Porque todo viene de Bogotá. No, lo que pasa es que se roban todo y usted ni se entera, ¿sí? O sea, la gente no lo ve. Piense en los casos de departamentos como La Guajira, que han recibido billones de pesos en regalías, billones, y no hay nada. Entonces si usted me dice, démosle, pues, a veces hay un buen gobernador por ahí, démosle toda la autonomía, yo le diría, a mí me daría miedo, porque cuando se han hecho esos experimentos, Es que lo que están recibiendo no se produce en La Guajira, ¿cierto? Hay como que que ser... no, es el Cerrejón, se produce en La Ah, Guajira. ok. O sea, son regalías. Son regalías. El departamento de La Guajira es un departamento sostenible que produce más de lo de lo que recibe. Pero infinitamente. Y el Cesar, Valledupar, una de las ciudades con mayores ingresos de este país. Y vaya a ver la pobreza, vaya a ver la infraestructura. Es que Antioquia es un ejemplo maravilloso de Colombia. Pero eso hay que mirarlo con no lupa. es- Eso hay que mirarlo con lupa, Paloma, porque uno de los contratistas que más presencia y más votos y más dinero maneja en La Guajira es de origen antioqueño, ¿cierto? Entonces la corrupción también la exportamos. Pero por eso le digo, unos gobernadores como ha tenido Antioquia, pues hoy Andrés Julián, que yo me declaro absolutamente su fan, pues son maravillosos y a ellos hay que darles todas las alas. Claro, pero usted también tiene unos departamentos donde hay que pensar, unos municipios donde hay que pensar en que hay que ponerlos en cuidados intensivos. O sea, la clave sí puede estar en esa ley de competencias y capacidades. Hay que pensar en digamos que ahorita las finanzas públicas no están para repartir. Petro no va a dejar la olla raspada, se va a llevar hasta la olla. La ley de competencias, yo creo que eso es difícil que sea una realidad porque es que no va a haber plata ni para pagar los salarios. El problema fiscal de Colombia es muy grande. Como te digo, tenemos una deuda de 1.200 billones, tenemos con unas tasas de interés que pueden estar alrededor del 13%, tenemos un problema de un déficit fiscal que puede estar llegando al 8% y unas deudas no declaradas que arrancan con las de la salud, que son 50 billones en EPS y 4 billones en medicamentos. Y a eso súmele los subsidios de energía, los subsidios de gas, lo que le metieron a Naire en deudas. La situación fiscal del país va a ser muy difícil. Que yo creo que se corrige de Con alguna manera crecimiento económico. y se corrige rápidamente. Rápidamente no. Con un cambio de dirección, o sea, que los mercados vean que hay seguridad jurídica. Pero nos toca ir a refinanciar la deuda y por eso aquí invitar a todos los empresarios el 7 de agosto, si ganamos, no esperen a ver cómo va a salir el gobierno, inviertan, porque el milagro pasa si todos creemos. Uno solo vuela si está convencido de volar. Bueno, Paloma, nosotros terminamos aquí, tú ya sabes, con unas pequeñas preguntas personales, nos hemos extendido un poquito, entonces muy rápido te las hago y es, ¿qué te pone los pies a ti en la tierra en este corre, este ir y venir? Ya sales en un vuelo para otro departamento. ¿Qué te pone los pies en la tierra? La ciudadanía que lo mira a uno con sus ojos de estoy confiando en ti y espero que cumplas. Y ese cumplir es una enorme responsabilidad. Aquí hay un tema personal que quiero tocar con mucho respeto. El mismo día que yo conversé contigo en 2024, yo conversé con Miguel Uribe Turbay. Y yo creo que hoy muchos sentimos la necesidad de honrar su memoria. Si Miguel te pudiera ver hoy, a este punto al que ha llegado, ¿qué le dirías? A Miguel, que vamos a honrar su memoria siempre, que vamos a cuidar de sus amigos, de sus seres queridos, siempre. Y que la Colombia que queremos es una Colombia donde nunca más vuelva a pasar eso. Donde a nadie lo maten por pensar, que nadie lo maten por querer hacer las cosas. O por representar algo, ¿cierto? Cierto, por representar algo. A mí lo de Miguel me duele todos los días de mi vida, todos los días. No hay un día que no lo piense y no sienta un vacío de lo que pasó. Yo no puedo creer que esté muerto y desde aquí le digo a él, a su familia, a sus amigos, que conmigo van a contar siempre. Sí, eso no se nos puede olvidar, ¿cierto? Y que ojalá su legado le dé el giro a este país que necesite, que lo puedan vivir sus hijos y sus familiares. Bueno, lo último, en un tema un poquito más personal, ¿qué país le quisieras dejar a tu hija Amapola? Yo quiero que ella esté en un país donde no solamente se quiera quedar, se pueda quedar,
sino que sea un país seguro, un país donde nadie tenga hambre, donde todo el mundo pueda vivir bien, donde las libertades individuales valgan, donde podamos cuidar nuestro medio ambiente y desarrollarnos económicamente, donde no haya odio social, sino una economía que crezca, pero que tenga siempre un sentido de solidaridad, de afecto, de inclusión, donde todos los niños tengan derecho a una buena calidad en la educación, un país donde uno pueda realizar sus sueños. Bueno, Paloma, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros ti. y te deseo mucha suerte en todo lo que se viene. Gracias, Felipe.